verso 9. Primero Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, querido hermano y hermana, esto no solo se refiere a los 7 años, que según algunos es futuro. Entonces, querido hermano y hermana, el tiempo de la ira es también cuando Dios castiga los pecados de la raza humana. O sea, aquí es como en Romanos 5, que éramos hijos, que dice porque Dios no nos ha puesto para ira. Ahí por Romanos 5:10 me parece que es. Esto se refiere al castigo eterno que Dios dará. Esto no se refiere a un tiempo futuro, o a un tiempo futuro donde tribulación y que no vamos a pasar por la tribulación, esto y lo otro. El hermano Craig Blomberg del Denver Seminary le hizo una propuesta a los estudiantes una vez enseñando sobre escatología. Yo quiero que ustedes se metan a todos los padres de la iglesia, lean los 37 volúmenes y que me saquen alguna nota donde es que enseñan los padres de la iglesia que hay una venida secreta de Cristo, un rapto. Bueno, la próxima clase llegaron un poco tristes los muchachos porque no hallaron nada. Hermano Gonzalo, amén. Sí, una pregunta que siempre existe en los círculos donde se mueve el pretribulacionismo y el posttribulacionismo: ¿era Pablo pretribulacionista o era posttribulacionista? ¿O nosotros lo convertimos en posttribulacionista o lo convertimos en pretribulacionista? Entonces, un ejemplo lo podemos ver en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses es una carta, obviamente, escrita para los tesalonicenses, y a lo largo de todos los capítulos, Pablo siempre les insta a los tesalonicenses a mantenerse dentro de los caminos del Señor, con promesas que el Señor había hecho. Y cuando vemos 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, entonces le dice el Señor Jesucristo: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué estamos hablando? ¿De rapto o de segunda venida? Bueno, para nosotros los posttribulacionistas está hablando de las dos cosas, del rapto porque es en la segunda venida, pero un pretribulacionista diría: no, está hablando del rapto. Ok, está hablando del rapto. Vámonos al capítulo 3, a los mismos tesalonicenses, la misma carta, ahora el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la misma carta. Es la misma carta escrita en varios capítulos. La división de los capítulos se dio posteriormente. Pablo escribió una sola carta. Y en el capítulo 13 dice, en el capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, todos parejo, ¿verdad? ¿Está hablando de segunda venida o está hablando de arrebatamiento? Está hablando de su segunda venida. Bueno, Pablo, entonces ¿por qué le hace dos promesas distintas a la iglesia? Porque en el capítulo 10 le dices que va a venir por ellos el lunes y en el versículo 13 le dice que va a venir por ellos el viernes? Ponte de acuerdo. O va a venir por ellos el lunes o va a venir por ellos el viernes. No, para Pablo las dos cosas eran la misma cosa: la segunda venida del Señor Jesucristo, tanto como el rapto de la iglesia. Es lo que yo pienso. Es decir, que el hermano dice que solo hay una segunda venida de Cristo. Si usted le quiere llamar rapto, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay solo una segunda venida de Cristo. No hay una venida secreta de Cristo. No la hay, ¿verdad, hermano Gonzalo? Es lo que estamos tratando de fundamentar acá, de que Cristo viene y que hay un juicio para toda la humanidad. Sí, y el abrir y cerrar de ojos. Ahorita lo vamos a tocar. Okay. Es por eso que yo estoy consciente de que 1 Corintios es antes de Tesalonicenses, pero aquí esto es porque el 2 Tesalonicenses es algo relevante, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 2. Vamos a 2 de Tesalonicenses, que estamos acá, que son los pasajes clásicos para tratar de establecer de que hay una venida secreta de Cristo, lo cual estábamos tratando de enseñar de que no hay, sino que Cristo viene y juzga a toda la humanidad poniendo a las ovejas a la derecha, señal de favor, ¿verdad? Hey, tú eres mi mano derecha, mi mano, ¿verdad? En Guatemala así decimos. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 1:7, y esto lo acabo de descubrir hace 3 días en una noche que estaba leyendo esto. Ya me iba a acostar y agarré la Biblia y le empecé a leer, ¿verdad?, de una manera devocional, ya que me he descarriado un poco. Dice 2 Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados,
danos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Con qué dice? Con los ángeles de su poder. Verso 8, hermano Gonzalo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Cómo es que van a venir? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Obviamente aquí hay un juicio, ¿no? ¿Ok? Dice, capítulo 2. Vamos a capítulo 2. Usted puede leer, usted puede leer. Pero con respecto a la venida, o sea, es decir, vamos a seguir hablando del detalle. Es lo mismo que el mismo pero de 1 Tesalonicenses 5. Yo me fijé eso y lo escribí en mi nota, hermano Gonzalo, hace 2 días esto. Y es continuación de lo que es continuación de lo que está diciendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 el apóstol Pablo. 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la parousia, a la venida, que es una parousia, una vez más, el hermano Gonzalo lo enfatizó una vez más. Una parousia, las parousias, la epifanía, la apocalipsis, que es revelación, que es la palabra que se usa para la venida de Cristo, simplemente con un alto dignatario, magistrado, llegaba a una aldea, a una ciudad, llegaba con gran gloria, poder, pompa, como en Colosenses 2:15, y despojando todo principado y toda potestad, nos exhibió, exhibiendo su gloria, ¿verdad? Dice aquí, pero con respecto a la parousia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí usted sabe que hay muchos que meten 2 venidas, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Que estamos hablando. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, el día de Cristo, está cerca. Curioso, una vez más, se le aplica a Cristo. Señor es Jesucristo en el Nuevo Testamento. No es Abdías 1:17, no es Amós 5:18. O sea, no, yo estuve ahí, una vez lo interpreté así, pero con ideas preconcebidas, con mi tradicionalismo, con Joel 3, y reuniré a todas las naciones en el valle de Josafat, en el valle de Megiddo. No, o sea, es simplemente, es lenguaje escatológico de los profetas, pero no para distinguir en 2 venidas futuras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice el verso 3: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes. El texto es claro, hermano Gonzalo. ¿Quién no vendrá? Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano Gonzalo va a seguir leyendo. Sí, en cuanto a esto vamos a hacer un paréntesis. Miren, pues, primero empezamos con los versículos, el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí se tiene que tomar en cuenta también el arrebatamiento, ¿verdad? No está hablando del arrebatamiento y está hablando de la segunda venida. Vamos a hacer de cuenta que para usted son 2 cosas diferentes, para nosotros es la misma. Pero vamos a hacer de cuenta que fuera un pretribulacionismo, y vamos a hacer de cuenta que la venida del Señor Jesucristo ¿Qué quiere decir pretribulacionismo? Quiere decir un rapto antes de la tribulación. Entonces, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, vamos a hacer de cuenta que fueran 2 cosas diferentes, y nosotros acá estamos estudiando. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un pretribulacionista que está dando la clase le dice: momento, aquí está hablando de la venida del Señor, no está hablando de nuestra reunión con Él. Ahora, pregunta para usted: ¿acaso Pablo está como Cantinflas, que empieza hablando de una cosa y se pasa a otra? Porque usted me puede decir: aquí está hablando de la venida del Señor. Sí, pero Pablo empezó con la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. ¿Por qué no siguió hablando de eso? ¿Por qué se pasó a la venida del Señor? O sea, ¿dónde dejó la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él?
¿qué hizo con eso? Él era un hombre sistemático, y se pasó a hablar de la venida del Señor. La única lógica acá es de que la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él y el día del Señor, las tres cosas es el mismo evento. Porque entonces Pablo empezó hablando de una cosa y se pasó a otra. Sí. O explíqueme esa lógica. No me lo va a poder explicar. Ahora bien, usted me podrá decir, ok, hermano, él se pasó a hablar del Señor Jesucristo, pero después retomó el tema de nuestra reunión con Él, y entonces ya en los demás versículos que vamos a explicar ahorita, el cual se opone y se levanta y todo eso de que Él va a ser quitado del medio, y entonces ahí es donde sucede nuestra reunión con Él. Eso lo vamos a explicar ahorita también. ¿Amén? El arcángel, a Jesucristo no se le enseña como arcángel en el Nuevo Testamento. 4:16 de 1 Tesalonicenses, y perdón que me salga aquí, se refiere a que ahí va a estar Miguel sonando la trompeta como en Daniel 12, ¿ok? Es bien importante tener en mente eso, y perdón, o sea, que no indagamos más en 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero es obvio, porque ya es obvio en cierta manera, porque lo explicamos desde 1 Tesalonicenses capítulo 5, que va relacionado con 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Dónde estábamos? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, hermano Gonzalo. Ahora vamos para el 7 de una vez. De una vez, porque ese es el meollo del asunto. G.K. Beale dice que este es el texto más controvertido del Nuevo Testamento, porque ya está en acción. Fíjense en eso, hermano Gonzalo, es el primer siglo, hermano Gonzalo, ¿ok? Y ahora vosotros sabéis, vamos a leer el 6 porque el verso 5, porque ya Pablo les había hablado, ¿no? Era un Antonio Bolaños, él ya le había enseñado a su congregación cuando fundó Tesalónica en Hechos 17 sobre escatología. Dice verso 5: ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, ¿sabía la comunidad de Tesalónica quién era? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién era el que detenía al anticristo?